y os saciaré de ello, y ya no haré de vosotros el oprobio de las naciones. Quisiéramos ahora invitar a nuestro hermano Luis Ru, que él nos va a conducir en la oración. Bien, buenas noches. Vamos a orar. Amén. Padre nuestro que moras en los cielos, alabamos tu nombre en esta noche porque nos permites reunirnos como hermanos para estudiar tu palabra. Amén. Te agradecemos por este privilegio que tenemos y te rogamos que tu Santo Espíritu esté presente, impresionando nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Te rogamos por el hermano Ricardo Marín, que tiene a cargo el estudio en esta noche, y te rogamos que tu Santo Espíritu lo anime para que nos traiga el mensaje de tu palabra. Amén. Te rogamos que tú perdones nuestras faltas y ayúdanos a confiar cada día siempre en Jesús como nuestro Salvador y nuestro mediador. Amén. En su nombre te pedimos esta bendición. Amén. 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 Bueno, ahora vamos a escuchar una parte especial con nuestra hermana Edith Araneda.
Amén. Damos gracias, ¿no es cierto?, al Señor por esa parte especial. Mis hermanos, antes de darle la palabra a nuestro hermano Ricardo Marín, nuestro hermano Ricardo Ru, él hoy estará, ¿no es cierto?, administrando las preguntas, y quiero darle el número, si alguno de ustedes lo quiere anotar, para que pueda hacer las consultas. El número es 97 45 25 033. De todas maneras, nosotros lo vamos a estar publicando en el chat nuevamente. Así que miren, ahí está publicado, 97 45 25 033. Mis hermanos, ahora le damos lugar a nuestro hermano Ricardo Marín. Hermano Ricardo, que el Señor le bendiga. Tiene todo el tiempo para poder exponer la palabra de Dios. Ahí estoy con vos, ¿no? Sí, le escuchamos súper bien. Bueno, está muy cerca la cámara, ¿no? ¿Se ve bien? Hemos considerado dos estudios anteriores en el libro de Joel. En el primero, vimos que había entrado una plaga al pueblo de Dios, una plaga de langostas babilónicos que quitaron el pan, el vino, el aceite y las frutas. Y vimos que esta profecía tiene aplicación especial a nuestro tiempo, a la iglesia en que estamos, la iglesia de la Odisea. Y que el pan que representa la vida de Cristo, el vino que representa la muerte de Cristo, el aceite que representa la obra del Espíritu Santo y las frutas que representan las buenas obras de los creyentes, están muy escasos en el pueblo de Dios. Y esta plaga vino por abandonar los mandamientos de Dios. Y vimos que destruyó mucho en el pueblo de Dios, pero Dios terminó diciendo en el verso 14 del capítulo 1, proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Así que el remedio no fue ir matando langostas. Las langostas aparecen, son las herejías que están dentro del pueblo de Dios, y pudiéramos pasar mucho tiempo en matar uno por uno. Pero el remedio que Dios da es congregar al lugar santísimo del santuario celestial con ayuno, con lágrimas, con lloro, porque es triste la situación en el pueblo de Dios. Y en el segundo estudio vimos que comenzaba el capítulo 2 diciendo: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo, en mi santo monte. Tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y vimos que en el día de Jehová viene un ejército que se avanza a todas las casas, entran por las ventanas, y considerando también en Zacarías capítulo 4, los primeros 5 versos, vimos que es los 10 mandamientos que llevan este ejército en el juicio investigador, que de un lado acusan a los que han sido ladrones, del otro lado acusan a los que han tomado el nombre de Dios en vano. Así que es un cuadro del juicio de Dios, el juicio final, y dice que debemos congregar al monte santo, es el lugar santísimo del santuario celestial. Y terminó diciendo en el verso 14 del capítulo 2, ¿quién sabe? Después de rasgar nuestros corazones, después de llorar
por las condiciones que están en la iglesia, por gemir. Después dice en el verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Porque lo que los langostas hicieron, quitaron la ofrenda y la libación. Quitaron el pan y el vino que debemos estar ofreciendo a Dios. Pero dice, ¿quién sabe si Dios dejará para nosotros pan y vino? Este pan y vino no está dentro de nosotros, es la vida y la muerte de Cristo Jesús. Y ahora estamos comenzando ahora con el tercer llamado al santuario. Y comienza en el verso 15 de Joel 3, que dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Esta es la tercera llamada a congregar al santuario. Hemos dicho que Dios no va a hacer nada, como dice en Amós 3:7, sin avisarnos antes por medio de sus profetas. Y aquí el profeta da la tercera llamada y dice: reunid al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su recámara el novio y de su tálamo la novia. Eso nos da a entender que este es para todo el pueblo de Dios. Ninguno es exento de este llamado. Y cuando menciona el novio y la novia, nos hace pensar en las llamadas de los cuales hablaba Cristo en Mateo 22. En el capítulo 22 de Mateo, comenzando con el primer verso, Cristo está aquí diciendo: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo. Así que esta es una historia, y es una historia que entra muy bien con lo que estamos leyendo en Joel, y dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora entonces va a dar la tercera llamada al matrimonio, a las bodas. Y dice así: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Dios está esperando llenar el lugar santísimo para el matrimonio.
de Cristo con su iglesia. Este es el matrimonio legal que ocurre en el cielo mientras el pueblo de Dios está en la tierra. Entonces estamos hablando de entrar al lugar santísimo por medio de la fe, no en persona, porque nosotros estamos todavía en la tierra y él en el cielo. Entonces dice que todo está dispuesto, venido las bodas. Ya el cordero fue sacrificado. Ya Dios quemó a la ciudad de Jerusalén, rechazando a este pueblo como un pueblo especial, y está abierto a nosotros el llamado al santuario, de lo cual estamos viendo en Joel capítulo 2. Regresando a Joel, habla de tocar trompeta. La trompeta, según el capítulo 10 de Números, significa o es tocado para un llamado a la entrada al santuario. Este entonces es el mismo día de expiación cuando todo el pueblo, con ayuno y aflicción de alma, deben haber llegado a la puerta del santuario. Como dice en Levítico capítulo 16, hablando del día de expiación en el pueblo de Israel, dice en el verso 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguno obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Y el verso 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es entonces una bendición para el pueblo de Dios de entrar por fe al lugar santísimo donde el sumo sacerdote está entrado para darnos una bendición, porque dice que seréis limpios de todos vuestros pecados. Y en Mateo mismo, cuando Dios hablaba del matrimonio, termina la historia en el capítulo 22 de Mateo diciendo, después de que fueron a la tercera llamada, yendo a las salidas de los caminos y llamando a las bodas cuantos hallaron, y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El verso 11 entonces dice, de Mateo 22, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí vemos entonces que es un juicio en el matrimonio. Es un juicio y el juicio es para ver quién tiene la vestidura correcta para las bodas. Seguramente la vestidura fue regalada a entrar a la puerta. Así que estamos hablando de un regalo. La preparación necesaria para entrar en este día es dada a todo aquel que quiere. Y en Joel nuevamente dice, entre la entrada y el altar lloran los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñorean de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? ¿Qué es la petición de los sacerdotes? La petición del pueblo en este día es por el perdón. Dice, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Este es entonces la posición
que debemos ocupar en este día. Estamos buscando misericordia y entonces necesitamos pedir perdón y gemir por nuestros pecados. Ahora pasamos a los versos 18 al 25 que dicen así. Y a este podemos ver que después del tercer llamado, que hemos pedido el perdón, entonces en esta parte del 18 al 25 encontramos que Dios responde. ¿Y con qué responde? Con bendiciones. Escuchan. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. El ejército de langostas fue enviado por Dios porque su pueblo se alejaba de él, y él permitió que Babilonia entrara en la iglesia. Pero regresamos al verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces, en el lugar santísimo, en nuestros días, está Cristo solícito por su pueblo y desea perdonarlos, y los perdonará a todos los que se acercan. Pero como leímos en Levítico 16, los que no aflijan sus almas, dice más adelante en Levítico 16, serán quitados del pueblo de Dios. Entonces es una cosa seria y es necesaria entrar para recibir ese perdón, esa bendición y las demás bendiciones. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. Es la perfecta vida de Cristo, el pan. Es el mosto, es la muerte de Cristo por el perdón de nuestros pecados. Y el aceite representa el Espíritu Santo, que es dado a los que aceptan a Cristo como su justicia. Los que aceptan la vestidura de las bodas al entrar la puerta. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré oprobio entre las naciones. No estamos hablando solo del perdón, aquí estamos hablando de una obra final, de una obra última. Dice en el capítulo 1, en los primeros versos, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esto no ha acontecido antes. Aquí estamos hablando del borrar de los pecados. Los pecados perdonados van a ser borrados en ese día. Es una cosa que no ha pasado antes. Es una nueva obra de parte de Dios. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esto nos quiere decir que es la salvación segura eternamente. La aseguranza de la salvación que no se va a perder
nunca más. Y haré alejar de vosotros al del norte, es el ejército de Babilonia. Son las langostas que han comido todo lo bueno en el pueblo de Dios. Haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Vendrá el fin de Babilonia. Babilonia es caída y de esto habla en las 7 plagas en Apocalipsis, que como dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, hablando de la gran Babilonia. Y en el verso 16 de Apocalipsis 17 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O él mismo vio ese día cuando Babilonia iba a ser echado al desierto y será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Babilonia ha hecho mucho mal al pueblo de Dios, pero va a venir el día cuando los 10 cuernos rechazan al gobierno de Babilonia y la terminan, porque es lo que Dios predijo. Y el verso 21 de Joel 2 dice, tierra es el pueblo de Dios, el monte de Sión, la tierra gloriosa, la tierra querida de parte de Dios. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El enemigo ha hecho grandes cosas, pero aquí dice, Jehová hará grandes cosas. Él va a restaurar lo que fue perdido. Él va a borrar los pecados perdonados y él nos va a dar mosto, aceite y pan. Y podemos leer en el capítulo 10 de Hebreos en cuanto a no temer, porque en este día es posible temer, porque es un juicio de todo lo que hemos hecho en la carne. Y para aparecer ante tal juicio, ante Dios cuyos ojos no pueden ver el mal, sus derechos son de exigir perfecta obediencia. Y por eso todos debemos temer ante este juicio. Pero dice, no temes, porque en el Hebreos 10, verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Nos ha dado mosto? ¿Nos ha dado vino? Sí, entonces podemos entonces tener libertad, tener valor para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Verso 20, y el camino nuevo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Su carne es su vida, es el pan. Y entonces con la sangre y con el pan, con la muerte y con la vida de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es Él que hará grandes cosas por nosotros, porque es el gran sacerdote que nos representa en la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, debemos ser sinceros, en plena certidumbre de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no pones tu fe en la sangre y en la vida de Cristo, no vas a ser aceptado. Pero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, esto es mandar nuestros pecados de antes a juicio, como dice primero de Timoteo 5:24, de tener
fe y purificados los corazones de mala conciencia, este es perdonado nuestros pecados y lavado los cuerpos con agua pura, este es vivir en santidad, la santificación. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, dice Joel 2:21. Y en el verso 22 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. La promesa entonces es que Dios va no solo a restaurar el pan y el vino y el aceite del Espíritu Santo, sino tendremos frutos en nuestra vida. Saldremos a evangelizar a otros porque verán la luz de Dios en nuestras vidas. Seremos como la sal de la tierra. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. ¿En qué estamos gozosos? ¿En nuestra experiencia? No, en Jehová nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las palabras como al principio en otras versiones dicen como en el primer mes. La lluvia tardía vino en la primavera. La lluvia temprana vino en el otoño. En el otoño sembraron el trigo y la cebada y las otras semillas, y la lluvia temprana los hizo brotar del suelo. Pero antes de la cosecha vino la lluvia tardía en el primer mes, más o menos nuestro mes de abril. Como vivimos en el norte del Ecuador, estamos como en Israel, aquí en los Estados Unidos también, nuestro año solar es como el de Israel. Entonces, en el primer mes iban a recibir la lluvia tardía en su tiempo. Dice en Zacarías, el capítulo 10, el capítulo 10 de Zacarías dice, el verso 1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Así que debemos tenemos que entrar al lugar santísimo y pedir que Dios nos dé la lluvia. Pero vamos a aprender aquí adelante, en los versos adelante vamos a ver que la lluvia tardía es el resultado de lo que hace en el juicio investigador en el lugar santísimo. La lluvia tardía es resultado del borrar de los pecados. La lluvia temprana fue resultado del perdón de los pecados. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos perdonaba nuestros pecados y nos envió su Espíritu Santo como sello. Y esto dice en Efesios, ¿no? Las primicias del Espíritu Santo nos es dado a aceptar a Cristo. Y en Efesios capítulo 1, los versos 3 en adelante, en Él también, en Cristo Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras o las primicias de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que tenemos en la lluvia temprana las aras, el don del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones, llevando el amor a nuestros corazones, como dice en Romanos 5:5. Y aquí entonces dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos
en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Trigo para pan, vino para libación, el pan de la vida de Cristo, el vino de la muerte de Cristo y el aceite del Espíritu Santo. Estas son las bendiciones que recibimos en entrar al lugar santísimo. Es decir, que recibimos el borrar de nuestros pecados y el sellamiento final del Espíritu Santo. El sellamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios permitió que entraran las langostas por las condiciones en el pueblo de Dios. Dice que también fue su ejército. Y podemos leer entonces en Cantares, el capítulo 6, de estas ideas restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Viendo en Cantares, capítulo 6, el verso 10 dice así: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Aquí vemos un dibujo de la iglesia triunfante. Ya no es la iglesia militante, es la iglesia triunfante. El remanente ha sido escogido en el juicio. Los que no entraron fueron quitados del pueblo de Dios. Los que no pasaron el juicio por no presentar la perfecta obediencia ante Dios, también fueron rechazados. Pero queda entonces este remanente que es poderoso como ejército, con banderas, y saldrán a llevar el mensaje a los que todavía están para entrar en el juicio final. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié entre vosotros. Las cosechas que fueron perdidos ahora van a ser multiplicados para el pueblo sellado, y ellos saldrán como ejército de Dios, llevando el mensaje en un fuerte pregón a todo el mundo. Ahora pasamos a los últimos versos del capítulo 2 de Joel. Comenzando con el verso 26, dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Este está hablando del borrar de los pecados. Una vez que son borrados los pecados, el pueblo de Dios nunca más será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel yo estoy, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando dice nunca jamás, nos da a entender que este es el acto final, el borrar de los pecados. Ya no entrarán contra nosotros nuestros pecados, sino serán borrados nuestros pecados. Y después dice, y después, verso 28, muy importante, y después de esto, después del borrar de los pecados, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Van a hablar de las cosas de Dios, van a predicar la palabra, hijos e hijas. Y los ancianos, vuestros ancianos, soñarán sueños, tendrán sueños de lo que es posible que el pueblo de Dios haga. Los ancianos serán consejeros en estos días. Y vuestros jóvenes verán visiones de lo que Dios quiere que hagan y lo harán. Este es un pueblo triunfante. Pero ¿cómo es que reciben esa bendición de la lluvia tardía? El sellamiento final del Espíritu Santo es por haber recibido antes el borrar de los pecados.
Sin el borrar de los pecados, nadie recibirá la lluvia tardía. Se escucha hoy en día muchos diciendo debemos recibir ahora la lluvia tardía. Si quieres recibir la lluvia tardía, una cosa tienes que hacer. Tienes que entrar al lugar santísimo del santuario celestial y decir a Dios, júzgame, oh Dios. Toma mi nombre en juicio y juzga todo el récord de mi vida, toda la historia que he vivido. Júzgame, oh Dios, porque sin el juicio no habrá borrar de pecados. Y sin el borrar de pecados no habrá el sellamiento del Espíritu Santo con la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía tiene un periodo en que cae. Y durante este periodo está perfeccionado el grano. Es decir, que es el carácter perfeccionado y llegaremos hasta terminar esa obra de perfeccionar en el día de glorificación. Porque dice en Romanos capítulo 8, comenzando con el verso 16, Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es en la glorificación entonces que nos es quitado la naturaleza vil y es dado el premio final del Espíritu Santo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera y en nosotros ha de manifestarse. Es el cumplimiento de la ley en nosotros, como habla Romanos 8:3. Porque el anhelo ardiente de la creación y el aguardar la manifestación de los hijos de Dios es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No son manifestados todavía los hijos de Dios. Se puede ver a una persona y piensa que por su confesión es hijo y en verdad es cizaña. Pero este juicio quitará toda la cizaña y quedará solo el trigo. Como leímos más antes en el capítulo 2, será verde todo el campo antes del ejército de Dios. Y cuando pasa, queda poco trigo y casi todo quemado. Así que, siguiendo en Romanos 8, porque la creación fue sujetada a vanidad. Es esto en que vivimos, ¿no? Bajo la maldición de Adán y Eva. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de lo que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La corrupción de nuestro corazón, que todos tenemos corazones corruptos desde el vientre de nuestras madres, como dice en Salmo 51:5. Salimos mintiendo, según Salmo 58:3. Esta corrupción, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa, la glorificación de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Juan, en su primera epístola, pone las mismas ideas en forma más breve. Primero de Juan, capítulo 3. El capítulo 3 del primero de Juan, diciendo así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, la esperanza de ser igual a Cristo en carácter, de ser semejantes a él, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es la vida de santificación que debemos estar viviendo, purificándonos a nosotros mismos, como también dice 2 de Corintios, capítulo 7, los primeros 2 versos. Regresando entonces a Joel, dice, y después de esto, después del borrar de los pecados, derramaré mi espíritu en lluvia tardía sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto pasó en el día de Pentecostés, en su primicia se puede decir, pero es para pasar ahora en nuestros días, porque el juicio final es una sola vez en toda la historia. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando de nuestros días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Habrá señales junto con esto. Cuando vino el comienzo del juicio final en los tiempos de la iglesia de Filadelfia, el sol se oscureció, la luna se puso como sangre, las estrellas cayeron, y aquí dice que también daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Se puede entender no solo del sol de justicia, que será oscurecido a un lado, sino el sol de adoración al sol, se va a ver su error en adorar al sol y a su día del sol. Y la luna en sangre. La luna, que representa la iglesia, también se oscurecerá en un sentido posible, terminará de tener mucha influencia entre los incrédulos, pero también se puede entender que ya no habrá adoración de ángeles, adoración de los mensajeros, que son las estrellas, o de adoración a la iglesia como la cosa más importante que la palabra de Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocare al nombre de Jehová será salvo. Así que es abierta la puerta. Todo aquel que invocare al nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en el lugar santísimo, el santuario celestial, y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Estamos hablando de un pueblo remanente, los que han entrado por fe al lugar santísimo, con gemir, con llanto, pidiendo a Dios perdón y gimiendo por los pecados que hay en sí mismo y en el pueblo de Dios. Ellos recibirán la bendición, estas bendiciones que hemos leído: fruta, aceite, pan y vino, el borrar de los pecados, la lluvia temprana y la lluvia tardía, y saldrán como ejército para ganar a otros. Y podemos hacer unas conclusiones a estos versos que hemos considerado, del verso 15 al 32 de Joel capítulo 2. En Joel 2:15 tenemos la tercera llamada al lugar santísimo, el santuario celestial. Es una llamada a las bodas del Cordero. Es una llamada a que Dios ha invitado y muchos rechazan el llamado. Y los que no se acercan, los que no entran por fe en su sumo sacerdote, no recibirán las bendiciones del borrar de los pecados, del sellamiento de los vivos, del aceite, del pan y del vino. Como segunda conclusión podemos decir, todos los que congregan en el día antitípico de expiación recibirán creditado, puesto a su cuenta, la justicia de la vida y muerte de Jesús. Eso será puesto en su récord celestial, en los libros celestiales, y serán limpiados por la sangre de Cristo,
borrados sus pecados por medio de la sangre derramada en la cruz. Y como tercera conclusión podemos decir que después del borrar de los pecados, el pueblo de Dios recibe el sello de Dios vivo, la lluvia tardía que les lleva a la perfección. O es decir, como dice en Hechos, capítulo 3, lo que Pedro presentó ante la multitud y dijo en el capítulo 3 de Hechos, el verso 19. Vamos a leer del 17 para tener el contexto. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes habían matado a Cristo. Le habían puesto en la cruz. Y él acusa al pueblo judío de haber hecho esto. Y nosotros podemos ver que somos iguales que ellos, porque nuestros pecados son los que le clavaron en la cruz. Así que somos culpables de haberlo hecho. Pero dice, por ignorancia lo habéis hecho. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Ahora el verso 19, escuchen bien. Así que arrepentíos, lo que debemos hacer en el día de expiación final, y convertíos. Eso es lo que debemos estar haciendo, mandando nuestros pecados de antes a juicio, confesando todos nuestros pecados, gimiendo por los pecados nuestros y los de otros, y rasgando nuestros corazones, no algo exterior como nuestra ropa. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es la lluvia tardía. Y Él envíe a Cristo que os fue antes anunciado. Y si recibimos el borrado de los pecados y la lluvia tardía, los tiempos de refrigerio, entonces Dios enviará a Cristo por segunda vez, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estamos hablando del tiempo ahora, estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas. Y Cristo vendrá, pero es necesario que vaya al cielo un tiempo hasta que sean restauradas todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así tenemos el orden correcto, es arrepentirnos, recibir el juicio de Dios, juzgado nuestros casos y borrado nuestros pecados, un acto legal en el cielo, no una experiencia en el corazón. El borrar de los pecados es un acto celestial por parte de Dios, una declaración y una borrar de nuestro récord de pecado. Pero después del acto legal, del acto externo a nosotros, Dios manda su espíritu en lluvia tardía, una experiencia en nuestros corazones, para que la ley sea cumplido en nosotros, para que lleguemos a la perfección de carácter. Esta es la obra de la lluvia tardía que dura desde nuestro juicio y borrar de los pecados hasta la glorificación, llevándonos a la perfección de la cual hablaba Pablo en Filipenses 3, de los versos 10 en adelante, diciendo, ya somos perfectos en Cristo, pero esperamos el día cuando seamos perfectos en nosotros y seguimos obrando, persiguiendo, trabajando para perfeccionar nuestro carácter y llegaremos a recibir el premio en la glorificación de la perfección de carácter. Así que la tercera conclusión es que después del borrar de los pecados, el pueblo de Dios recibe el sello del Dios vivo, lo que habla Apocalipsis capítulo 7, la lluvia tardía que los lleva a la perfección. Que Dios nos dé fe y ánimo para pedir a Dios que nos juzga,
para entrar al lugar santísimo en el día de expiación final. Hermano Ricardo, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Mis hermanos, quisiera nuevamente comentar el número en donde van las preguntas, al número 97 45 25 033. Y ahora vamos a dejar a nuestro hermano Ricardo Ru para que nos pueda comentar si hay alguna pregunta. Hermano, aún no llega ninguna consulta mientras nuestro hermano Ricardo Marín desarrollaba el tema. Escuchando el tema, yo preparé unas 3 o 4 preguntas para poder comentar acerca de esta presentación que hizo el hermano. Y quiero formulársela a nuestro hermano Ricardo. ¿Le parece? Amén, sí, le escuchamos. Hermano Marín. Sí, te escucho. Durante la presentación usted ha hablado 4 o 5 veces de que nosotros debemos entrar en el lugar santísimo. Físicamente entendemos que ese llamado a entrar en el santo de los santos, en lugares celestiales, físicamente no lo podemos hacer. ¿Cómo explica usted bíblicamente que nosotros debemos entrar al santuario celestial? ¿De qué forma se entra? Sí, hermano, lo escuchamos. Hemos dicho que entramos por fe en nuestro sustituto y garantía, nuestro sumo sacerdote. Como leímos en Hebreos capítulo 10, dice, acercándonos por fe, confiando en el vino y la carne. La misma cosa nos habla también en Zacarías capítulo 3. El capítulo 3 de Zacarías, hablando del sumo sacerdote que llevaba nuestros pecados. Diciendo así el profeta Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué. Josué es el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Y Josué se llamaba el sumo sacerdote en el tiempo de Zacarías. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí se encuentra entonces en un día de juicio. Satanás está acusando y el sumo sacerdote Josué está llevando los pecados del pueblo, vamos a ver más adelante, y está delante del ángel de Jehová en el juicio. Y el verso 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Somos un rescate de una perdición, ¿no? Como el peregrino que salía de la ciudad que estaba para quemar, ¿no? Y dice, este está representando a un tizón arrebatado del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Esos son los pecados que llevaba, los pecados nuestros, las vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, estaba delante del juicio de Dios. Y habló el ángel, Dios mismo, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie
Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieses en mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos. Estos somos nosotros, los amigos del sumo sacerdote. Tú y tus amigos que se sienten delante de ti, estamos alrededor del santuario, confiando en Jesús que ha entrado llevando nuestros pecados al lugar santísimo en el día de expiación. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Es el día de expiación final. Cuando nos es quitado el pecado, ya no tendremos que avergonzarnos porque son borrados nuestros pecados. Segura es nuestra salvación, pero entramos confiando en Cristo, nuestro sustituto. Hermano Ricardo, ¿hay alguna otra pregunta? Somos tres Ricardos hoy día, ¿no? Sí, sí. Hermano Ricardo, una hermana me escribe por interno y me dice si usted puede explicar Joel 2:20 nuevamente. Joel 2:20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. El del norte, como leímos en el primer capítulo, tenían dientes de león. Es la gran Babilonia, el rey del norte. En las profecías de Daniel 11 habla del rey del norte y el rey del sur. El rey del sur representa el ateísmo, representa el humanismo, y el rey del norte representa el legalismo. Y esto ha entrado en la iglesia de Dios, en la iglesia de la Odisea, hoy en día. Mucha langosta babilónico ha entrado, y es triste la situación dentro de la iglesia de Dios hoy en día. Pero dice, en la promesa de la bendición, porque estas son las bendiciones que hemos mencionado del verso 18 hasta el verso 25, bendiciones en las cuales debemos regocijar, y es alejado de nosotros la gran Babilonia. Alejado de nosotros también puede entender en cuanto a de nuestra experiencia de la influencia de Babilonia en nuestros propios corazones, pero también en el mundo entero, como leímos en Apocalipsis, el capítulo 17, cuando hablaba de la gran ramera, que es la Babilonia, vendrá a su fin, y diciendo que los 10 reyes lo van a hacer, porque dice en Apocalipsis 17, versos 16 y 17, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Los 10 cuernos sabemos que representan a los gobiernos europeos, ¿no? Que van a tener una influencia ateísta en los últimos días, pero dice que ellos entonces van a aborrecer a la ramera, a Babilonia, y la dejarán desolada y desnuda. Entonces quitarán toda su vestidura, quitarán todo su poder y devorarán sus carnes. Ya la van a comer y la quemarán con fuego. Es el fin de Babilonia que viene en el tiempo de las 7 plagas, al final, por las últimas 2 semanas,
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Ellos eran los que dieron su reino a la bestia. Los 10 cuernos europeos dieron a Babilonia, al papado, su reino. Y ahora la van a quitar hasta que se cumplan las palabras de Dios. Eso entiendo que está hablando en el verso 20 de Joel 2, porque dice que Dios dice, lo echaré en tierra seca y desierta. Ya no va a tener influencia. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor. Es lleno de toda ave inmundo, ¿no? Hay un terrible hedor, y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Amén. Hermano Ricardo, me llega esta pregunta que dice, ¿el fuerte pregón es paralelo al juicio por los vivos en el sellamento final? Bueno, le puedo decir lo que entiendo y después tendré que pensar en los versos que lo prueben. El fuerte pregón es el resultado de ser hinchado con el Espíritu Santo, con su poder especial en los últimos días. Así que entiendo que haber sido borrado los pecados y dado la lluvia tardía, unos salen predicando el fuerte pregón. Pero podemos también decir que el fuerte pregón ya ha comenzado con la predicación de la justicia de Cristo. Así que ya estamos escuchando y hemos escuchado para un tiempo las noticias de la justicia de Cristo, que es el fuerte pregón, hablando de Cristo y su justicia y su sangre. Así que el fuerte pregón ya ha comenzado en un sentido, pero tendrá su efecto especial por medio de los sellados, según entiendo. Amén. Hermano Ricardo Ruz. Me llegó una pregunta, ¿me escucha? Le escuchamos súper bien. Un hermano escribe lo siguiente y hace la pregunta. ¿Podemos tener un conocimiento intelectual de la Escritura, pensando que en ello hay virtud para enfrentar el juicio de Dios? ¿Podemos vociferar de la justicia de Cristo ante los demás y negarnos a que Dios obre en nuestros corazones mediante la gracia infusa? Pregunta. ¿Podemos hablar de justificación por la fe y aplastar a nuestros hermanos más débiles? ¿No es este un engaño fatal, como lo dice Mateo 18, 21 al 35? La pregunta es, ¿podemos hablar de justificación por la fe y aplastar a nuestros hermanos más débiles? Me imagino que con argumentos bíblicos. ¿No es este un engaño fatal? Esa es la pregunta. Creo que lo entiendo. Dice Mateo 18, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nuestra posición que hemos hablado en los 3 estudios que hemos hecho sobre Joel, nuestra tarea, nuestro comportamiento es de gemir y orar por falta de pan, vino, aceite y frutas en la iglesia. Nuestra tarea no es de condenar a otros, no es de criticar a otros, sino debemos pregonar el mensaje de la justicia de Cristo como buenas nuevas, porque únicamente escuchando este mensaje, uno es dado libertad para aceptar a Cristo por fe. Así que con gozo debemos pregonar las riquezas del evangelio, de condenar a nuestros hermanos que no creen como nosotros. No es propicio, sino que deseamos con amor convencerles de que Cristo les ama y que Dios ha provisto ya el sacrificio. Todas las cosas están hechas, están listos, las bodas. No hay que esperar otro sacrificio. Tú no tienes que hacer un sacrificio para ser aceptado para con Dios. Ya está hecho el sacrificio y dice Dios, venid a las bodas, todas las cosas están preparadas, ¿no?
Este es el mensaje que debemos dar a todos. Venid a las bodas. Es una invitación, no una condenación. Amén. Muy bien. Amén. ¿Queda tiempo para otra pregunta? Sí, sí, hermano. Hermano Marín, si hay una obra consumada en Cristo que se realizó en la cruz, ¿por qué es necesaria una obra de Cristo en el santuario celestial? Ahora estás entrando en doctrinas que tienen que ver con la obra de Cristo, de la cual trata todo el libro de Hebreos. Y de esto, si me dan oportunidad en otra ocasión, quise hablar más en detalle sobre el libro de Hebreos, sobre las preguntas sobre la justificación, si es posible perderlo o no. Pero nosotros creemos en una obra diaria y en una obra final de Cristo en el santuario celestial. Hizo una obra en la tierra. En la tierra llegó a tomarse nuestra naturaleza, vivir una vida de perfecta obediencia a la ley, representado por el lavacro, y llegar al altar de bronce para dar su vida en la cruz. Esa es la obra que él hizo en la tierra y lo hizo para todos los seres humanos sin excepción de ni uno. Pero esta obra tiene que ser aplicado individualmente. Fue hecho en general, o puede decir universal, o puede decir una expiación universal. Pero esa expiación universal, Cristo llevó al cielo. Él llevó pan y vino y mandó a nosotros el aceite de su Espíritu Santo para los que le aceptan. El Espíritu Santo no es dado a vivir dentro de uno que no ha aceptado a Cristo. Viene como uno que habla de afuera a uno para llevarle a Cristo. Entonces, en el cielo, Cristo tiene pan y vino para presentar ante el Padre. Es lo que dice Hebreos capítulo 8. Dice que es necesario, así tomando el ejemplo del tabernáculo de Moisés, dice Pablo en Hebreos 8, es necesario. Comenzando con el verso 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, se puede decir en los 7 capítulos anteriores, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro. La palabra ministro es muy importante. Posible tu ministro no trabaja, posible está sentado toda la semana y nomás le escucho una vez a la semana hablando y piensas que no trabaja, pero un ministro es uno que trabaja y dice ministro del santuario. Entonces Cristo tiene un trabajo en el santuario celestial después de su ascensión. Dice ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cristo tiene que tener ofrenda, es el pan, y sacrificio, es el vino. Tiene que tenerlos para ofrecer, para trabajar en el santuario celestial. Y allí dice en el capítulo 9 que aparece en favor nuestro. O es decir, el que cree en Cristo, Cristo le representa presentando su vida y su muerte para ser justificado. No solo para ser justificado su persona, sino para perdonar sus pecados y para purificar sus buenas obras. Estas 3 cosas por lo menos está haciendo Cristo desde que entró en el lugar santo del santuario celestial después de su ascensión. Pero esta obra tiene una obra final, como dice en el capítulo 9 de Hebreos, comenzando diciendo que había un servicio terrenal que tenía 2 partes, el diario y el final. Hoy en día muchos quieren quitar el diario. Una manera de quitar el diario es decir, una vez que tú aceptas a Cristo, ya está decidido tu caso. O es decir, vas directo de aceptar a Cristo al juicio final.
Pero nosotros estamos enseñando que no, que Dios nos da un tiempo de noviazgo, un tiempo de ver si nos gusta su gobierno, si nos gusta a Él como nuestro esposo. Y en este tiempo de noviazgo, como José con María, era posible divorciarse, quitar el matrimonio y no casarse. Y era legal en el pueblo de Dios, y a nosotros nos es dado un tiempo que se llama el tiempo de gracia. Es un tiempo en que podemos seguir con Cristo por fe o rechazarle. Y al rechazarle, entonces viene el día final de juicio para ver quiénes han seguido, quiénes han permanecido firmes hasta el fin y quiénes han dejado de creer en Cristo. Por eso entonces la obra de Cristo en el santuario celestial debemos entrar por fe al principio y por fe al final en nuestro sustituto y garantía. No sé si he contestado la pregunta, pero hasta ahí recuerdo lo que preguntaba. Sí, hermano. Y la última pregunta es, Pedro en su sermón del día de Pentecostés cita las Escrituras citando al profeta Joel. Y cita estos versos que están del verso 28 hasta el día 30, hasta el versículo 30. Pedro lo que dice en Hechos, que lo que ellos estaban contemplando, las personas que estaban viendo aquello, era el cumplimiento de lo que había profetizado Joel. La pregunta es, ¿el versículo 30 se cumplió completamente en el día de Pentecostés o tendrá un segundo cumplimiento? Muy buena pregunta. Los libros de Daniel y Apocalipsis son libros apocalípticos que tienen una sola aplicación. Otras profecías en el Antiguo Testamento tienen múltiples aplicaciones. Vimos en el primer capítulo que las langostas, que eran el tiempo de Joel o en estos días del Antiguo Testamento, tuvo su aplicación. Pero después vimos que en el capítulo 9 de Apocalipsis también se aplicaron la venida de langostas dentro del pueblo de Dios, dentro del mundo, que eran los musulmanes que quitaron a muchos del pan y vino y aceite y frutas. Así que era una segunda aplicación. Pero en nuestros días también hemos visto la aplicación de langostas que han entrado en el pueblo de la Odisea. En el capítulo 2, la primera parte, vimos que tenía su aplicación en el tiempo de Filadelfia, cuando comenzó el juicio de los muertos, el juicio de Dios en los tiempos de la iglesia de Filadelfia, antes de la iglesia de la Odisea, en la cual estamos ahora. En el tiempo de Filadelfia se oscureció el sol, la luna se puso como sangre y comenzó el juicio de los muertos. Y tenía entonces su aplicación que hablaba del ejército de Dios que entraba por todas las ventanas. Pero también tiene su aplicación en nuestros tiempos, en el tiempo de la Odisea. Así que Pedro estaba aplicando la profecía a su tiempo. Y era una aplicación parcial. Pero en nuestros días viene la aplicación final, porque dice ya no habrá otro, después del borrar de los pecados, no habrá otro juicio. Entonces fue dado en el día de Pentecostés la lluvia temprana que fue recibido y salieron predicando y convirtieron muchos en un día. Lo mismo debe pasar también con nosotros en la lluvia tardía, porque va a haber señales, va a haber milagros, va a haber cosas tremendas, porque Dios hará grandes cosas, hemos leído. Babilonia ha hecho grandes cosas, pero Dios hará grandes cosas y en nuestros días esto pasará. Entonces es otra aplicación aparte de Hechos capítulo 2. Muchas gracias, hermano. Ricardo, no tengo más preguntas. Ricardo, dame. Amén. Te cedo el micrófono. Amén. Habemos tres Ricardo. Hermano Ricardo Marín, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Queremos también darle las gracias a los hermanos que estuvieron presentes hoy.
El día lunes les queremos recordar, nosotros continuamos con el estudio, así